Hay un momento raro cuando juegas Deltarune. No es una pelea ni un giro de historia muy especial. Es ese punto casi al inicio del juego donde Ralsei explica los tutoriales y les entrega el manual a los protagonistas. En ese momento te das cuenta de que Ralsei siempre está ahí, pero nunca cuando realmente es necesario para Chris. Quizá no es que Ralsei sea misterioso, sino más bien un personaje algo distinto de lo que podríamos esperar. Supongo que por eso me pega tanto el personaje. Tiene esa personalidad tranquila, siempre tratando de ayudar y aún así se siente solo. No sé, quizá es una proyección personal, pero empatizo tanto con Ralsei que de alguna manera me veo reflejado en su personaje, incluso usando los mismos lentes. Hola a todos, mi nombre es Susi Banana y el día de hoy hablaremos de uno de los personajes que a mi parecer más se dejan de lado, pero que es de las piezas clave que definirán el destino de Deltarune. En este video analizaremos la figura misteriosa y ambivalente de Ralsei. Sin nada más que decir, empecemos a adentrarnos en el misterio que cubre la extraña figura de Ralsei. Toby Fox siempre se ha caracterizado por tomar elementos diversos y con ello formar una identidad única en lo que hace. Los monstruos son una construcción interesante que desafía el molde impuesto, no solo a lo largo del folclore humano, sino también a lo largo de la historia de los videojuegos. Esqueletos, fantasmas, cabras y robots son parte de la identidad de estas criaturas, que si bien se sienten clásicas, están cargadas de una personalidad y emociones complejas, lo que los convierte en algo más humano. Esta lectura permite a los jugadores juzgarlos no por su aspecto de monstruo, sino más bien como seres con emociones humanas, dejando en el aire la pregunta de ¿quién es el verdadero monstruo aquí? En la literatura y en la creencia popular, los fantasmas, por ejemplo, son vistos como un símbolo de mal augurio, como representaciones de aquellas almas de los difuntos que no han encontrado consuelo, piezas que no han llegado a trascender o criaturas condenadas a vagar. En paralelo, Napstablook en Undertale es un personaje que nos da una lectura diferente. Este, si bien es un fantasma, nos indica en realidad una tragedia diferente. Napstablook no se ve atado a un lugar debido a alguna tragedia pasada, sino más bien una tristeza más cotidiana, una tristeza emocional que evoca humanidad en este. El fantasma tradicional nos indica que debemos huir de él porque es aterrador. El fantasma de Undertale nos invita a quedarnos con él escuchando música. Es así como Toby Fox rompe el molde una y otra vez entre aspecto y humanidad, diseccionando a los monstruos clásicos al punto de implantarles un nuevo prisma de lectura, uno que tiene cierto aire tomado de la cultura popular, pero que no deja de ser original y sirve bastante para empatizar con estos monstruos, a pesar de que en un primer momento pueden llegar a ser aterradores, porque en los juegos de Toby Fox los monstruos no se definen por su aspecto, sino más bien porque el monstruo no puede dejar de sentir. Estos en realidad están humanizados y contradicen lo común. Undertale nos dice desde un inicio que es importante entenderlos, pues entablar conversación con ellos nos da una lectura nueva de estos personajes. Si Undertale tomaba monstruos folclóricos, los diseccionaba y les inyectaba emociones, Deltarune lleva esto a un nivel todavía más lejos, heredando roles y quizá destinos. A lo largo de la historia, el símbolo de la cabra ha sido visto de varias maneras, pero siempre de una forma simbólica. Para algunos puede ser algo malo y representación del mismo mal demoníaco, para otros puede ser visto más bien como un sacrificio, un chivo expiatorio o un símbolo referente a la fertilidad. La cabra en la religión ha sido asociado muy comúnmente a la figura satánica del mal, un elemento que al mismo tiempo nos sirve para quizá cuestionar el papel que un personaje como Ralsei puede tener en una historia con un montón de especulación sobre lo que parece que será un final trágico, como lo que apunta a que será Deltarune.
Haciendo una analogía, en multitud de veces hemos escuchado acerca del ángel de la profecía, los guardianes, los titanes y los iluminadores, que a este punto parece que todo en conjunto puede llegar a formar una cosmovisión propia similar a la que una religión misma podría contener. Deltarune narra la lucha entre el bien y el mal, como ya es habitual en muchas obras. Toby Fox juega con esto una y otra vez. Ralsei, por otro lado, es el personaje que en Deltarune guía a Chris a través del mundo lúdico. Sin embargo, este solo aparece en los mundos oscuros, construcciones artificiales creadas por una fuerza externa, pero que en estos logran hacer que objetos inanimados cobren vida y construyan a su vez una nueva realidad. Es por tanto que Ralsei, a pesar de poder habitar estos mundos oscuros, en la propia realidad de Chris, él está ausente. La naturaleza de Ralsei es tan bondadosa que muchas veces nos hacen cuestionarnos la verdad detrás de este personaje, quizá remitiéndonos a la frase "demasiado bueno para ser verdad", pero la figura de Ralsei como guía nos hace cuestionarnos si este es en realidad el príncipe de la oscuridad y el guía que busca el porvenir con bien para sus amigos, o un heraldo del mal. Ralsei además hereda el símbolo de la cabra que Undertale había construido, pero no es el único personaje. Asgore y Toriel, por ejemplo, son cabras pero con emociones profundamente humanas, reflejando el contrapeso que su aspecto monstruoso puede llegar a imponerles. Ambos tienen emociones bondadosas, pues como vimos en Undertale, fungen como líderes del subsuelo, siendo Toriel aquella figura maternal que sirve de guía para Frisk. Asgore, por otro lado, siendo el líder de los monstruos, pero que carga el peso de hacer lo necesario para el bienestar de estos. Ambos tienen desde un inicio líneas dibujadas en su moral, una moral que nunca se atreven a romper. En Deltarune esto no es diferente. Ambos juegan una vez más el mismo rol, con pequeños cambios de personalidad debido quizá a las circunstancias, pero siendo un mismo boceto en ambos casos. Pero el personaje más interesante que al menos Undertale nos deja es una víctima quizá de cargar con el peso simbólico de ser una cabra, con el peso de ser considerado un monstruo. Este nos recuerda una vez más el modo en que funciona la moral en Undertale, pues Asriel comienza siendo un niño inocente, un niño que como cualquier otro se divierte jugando con su hermano. Las circunstancias no previstas como la muerte de este y la inocencia rota en Asriel lo llevarían a un fatídico destino con su propia muerte. La muerte de Asriel es trágica. Este, luego de haber absorbido el alma de su hermano, cumple su última voluntad, dejarlo reposar entre las flores doradas de su pueblo natal. Más allá del subsuelo y de la barrera, Asriel llega al lugar, con el pequeño cuerpo de su hermano en brazos. Los habitantes ven en aquel paisaje las pruebas seguras de que aquella cabra ha matado al pequeño niño humano, así que le dan muerte. Asriel ni siquiera intenta defenderse. La pequeña cabra regresa abatida al subsuelo, pero finalmente muere. Sus restos se ven esparcidos por un campo de flores doradas, similar a donde su hermano vio la muerte. Asriel nos muestra así la cara oscura de la inocencia en Undertale. La muerte, una muerte que más tarde sería el pilar sobre el que Flowey existiría, un ser sin emociones, paradójicamente siendo esta vez un monstruo de verdad. Es así que podemos observar cómo el ciclo de Asriel pasa a ser poco a poco guiado por el destino a convertirse en un monstruo real, casi como si se tratara de un efecto Pigmalión. Asriel comienza siendo una pequeña cabra inocente, luego es sacudido por la tragedia de perder a su hermano, una tragedia que le hace ampliar su visión sobre humanos y monstruos, finalmente muriendo y renaciendo en un monstruo de verdad. Asriel quizá es una parte clave que nos ayuda a entender en este caso a Ralsei, un personaje que a primera vista podemos entender como una versión alterna de Asriel, pues comparten muchos detalles, tal y como Toriel y Asgore lo hacen con sus contrapartes, partiendo por ejemplo del hecho de tener un anagrama como nombres. Ralsei pareciera una versión incluso más noble, más amable y más consciente de Asriel, una figura que de hecho trata, al igual que él,
de proteger a su hermano, pero que en el fondo está consciente de todo lo que pasará en el destino de sus amigos. Quizá el camino de Ralsei no sea al final del día tan diferente del de Asriel, un camino no solo jurado por la profecía en Deltarune o por la personalidad de Ralsei, que nos recuerda bastante que haría lo que fuera por cuidar de sus amigos tal y como Asriel, sino un destino prometido por la figura simbólica de la cabra, un símbolo que nos recuerda esa ambivalencia y ese destino al que fue empujado Asriel en Undertale, un destino del que quizá Ralsei no podrá escapar. Ralsei es un personaje triste, un personaje que muchas veces no cuestiona las decisiones de Chris, no se opone y más bien sirve como apoyo para sus compañeros, nunca reclamando poder. Asriel por su cuenta buscaba apoyar a su hermano y esto lo llevaría a la muerte. Ralsei busca lo mismo con Chris, pero la diferencia está en la conciencia que Ralsei parece tener. Mientras que para Asriel le fue difícil aprender a soltar y a manejar la muerte de su hermano, para Ralsei su propia prueba sería quizá aprender a amarse a sí mismo antes que darlo todo tal y como Asriel lo hizo. De lo contrario, el destino de Ralsei se vería inevitablemente llevado hacia la muerte, tal y como el de Asriel. También debemos recordar que quizá el destino de este es diferente de lo que podemos esperar, pues en Deltarune podemos encontrar al propio Asriel, siendo en esta realidad el hermano de Chris, el cual según lo predicho podremos verlo más adelante en la historia. La naturaleza amable, tímida y un tanto inocente de Ralsei es quizá una de las partes que más debemos observar al jugar Deltarune, pues aunque quizá parezca que son elementos heredados de Asriel o de Toriel y Asgore, la realidad es que Ralsei parece ser un caso diferente, un caso donde su personalidad es justificada por su propia conciencia, en donde se nos sugiere que quizá a pesar de todo lo que vendrá, Ralsei decide ayudar a Chris y a Susie. Quizá el destino de Ralsei sea la muerte, pero es una muerte que en este caso ya está predicha por la propia naturaleza de las fuentes oscuras, un destino aceptado por Ralsei, del que quizá no puede escapar, sino solo pasarlo al lado de sus amigos, un destino humano, pero en el que no decidimos creer quizá, por su naturaleza sobrehumana y primigenia de ser un monstruo al menos en aspecto, pero aquí vale hacer un recordatorio profundo, que en Undertale los monstruos no son los que se ven como tal, sino los que más sienten, y Ralsei es probablemente uno de esos personajes. Cada vez que juego Deltarune, Ralsei siempre resalta para mí como uno de los personajes más curiosos, pues a veces obra de maneras algo misteriosas y crea una especie de aura extraña alrededor de sí. Sumado a esto, debemos tomar en cuenta el hecho de que es difícil mirar más allá de lo que parece a simple vista, que Ralsei pueda querer en realidad, que es el bienestar de sus amigos. Una teoría bastante curiosa además que escuché por ahí menciona que Ralsei habita los mundos oscuros porque es un objeto más, quizá una memoria o algo perteneciente a Asriel, un objeto simbólico, algo que Chris carga consigo siempre, y esto sin duda haría mucho sentido. Creo que la pieza faltante que puede darle sentido a Ralsei y a su destino sería la explicación sobre Asriel, pues de ser cierto la última teoría, podríamos pensar en esta pequeña cabra como una versión idealizada de Asriel, una versión quizá del pasado o simplemente una versión salida de la mente del propio Chris, una que si bien parece perfecta, no lo es del todo, una que la presencia de Asriel quizá borre, una que su destino es ser borrada. A veces creo que Ralsei es mi personaje favorito de Deltarune y sin duda me parece el personaje más incomprendido del juego, pero también es cierto que al pensar en este personaje, inevitablemente me veo reflejado de alguna manera en él. Todo lo que se deja ver de él es que es un personaje que lleva un destino marcado, una sentencia heredada, una a la que quizá pueda hacer frente de alguna manera, pero de la que no puede escapar. Su manera de ser y sus motivaciones resuenan con el querer quedarse más tiempo solamente,
Pero quizá lo misterioso de este personaje no es el destino que tendrá, sino más bien lo grandioso de su existencia, al menos en las fuentes oscuras, pues Ralsei quizá no esté para quedarse, sino para acompañarnos hasta que ya no sea necesario.